Profecías de Gottfried von Werdenberg. El hombre que vio la Tercera Guerra Mundial. Gottfried von Werdenberg es un vidente austríaco poco conocido, pero todo lo que él ha profetizado hasta la fecha ha sucedido. Muchas personas son testigos de estos hechos. En sus profecías, que vamos a relatar a continuación, él se ve a sí mismo en una situación que percibió que sucedería en los próximos años, como la Tercera Guerra Mundial, los eventos cósmicos y los primeros años de la época del Génesis que viene. Él vio todo esto como en una película ante sus ojos. Lo poco que conocemos de sus predicciones, pues se ha alejado siempre de la publicidad y de las visitas de curiosos, quedaron reflejadas en dos libros, llamados Sobrevivir a la Transición, editado en 1996, y Visión 2004, editada en 1994, ambas en alemán. Entre sus profecías hechas realidad hasta ahora destacan el derrumbe de Reichsbrück, el puente de Viena, la catástrofe nuclear de Harrisburg en Estados Unidos, la catástrofe nuclear de Chernóbil, la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, la guerra de Oriente Próximo en Irak o la guerra civil en la antigua Yugoslavia. Las visiones que vamos a leer están publicadas en 1994. La energía. Antes de que comience la Tercera Guerra Mundial, Rusia cortará el suministro de gas y petróleo a otras naciones. Además, habrá un segundo conflicto militar en la región de Arabia Saudí antes de la Tercera Guerra Mundial. No habrá otra catástrofe como Chernóbil antes de esta guerra. Sin embargo, la crisis energética llegará antes de la Tercera Guerra. Agricultura. Los pequeños agricultores no deben vender. Estarán a salvo. La política actual de agricultura química no durará mucho. Solo los que viven en el país sobrevivirán a la guerra. Felices los que tendrán una pequeña granja. Extranjeros en los países. Alemania, Francia, Italia, pero también Inglaterra, tienen muchos súbditos extranjeros. Muchos países experimentarán disturbios públicos, una especie de guerra civil, poco antes del estallido de la Tercera Guerra Mundial. Muchas personas de Europa del Este y del Sudeste llegarán a Europa Occidental. Los miembros islámicos crecerán en fuerza y se enfrentarán al cristianismo. Alemania. El poder económico de Alemania llegará a su fin. El milagro económico se acabará para siempre. Alemania no se recuperará económicamente antes de la Tercera Guerra Mundial. Sangrará. No puede hacer frente a su posición de tesorera de todo el mundo, al coste de su reunificación y a la recesión que se avecina. La fiscalidad se hará insoportable para su pueblo. El nivel de vida caerá y la economía quedará desolada. Bohemia. Los países checos y eslovacos permanecerán estables hasta la Tercera Guerra Mundial. No sufrirán sucesos como los ocurridos en la antigua Yugoslavia. Sin embargo, sufrirán mucho durante la Tercera Guerra Mundial. Yugoslavia. La guerra civil terminará antes de la Tercera Guerra Mundial, probablemente con la ayuda de la participación extranjera. Polonia. Polonia sufrirá un grave conflicto armado en un futuro próximo, probablemente en el sur. Se desconoce el motivo. Podría estar relacionado con los disturbios civiles en las naciones vecinas, por ejemplo, en Alemania. La estabilidad política y la paz han llegado a su fin. Inflación. La inflación aumentará en Europa, pero no se producirá un colapso total de la moneda. La bancarrota económica y monetaria llegará antes de las guerras civiles y se fundirá en la Tercera Guerra Mundial. Rusia.
Rusia seguirá siendo políticamente estable, materialista y atea. La gente que sigue diciendo que Rusia está empezando a convertirse demuestra una ignorancia total y una mente confusa. Junto con otras potencias mundiales, Rusia seguirá siendo impía. Ni siquiera el creciente número de cristianos cambiará este hecho. La verdadera conversión de Rusia se producirá después de la Tercera Guerra Mundial. Los líderes militares tomarán el poder en Rusia antes de la Tercera Guerra. Europa Occidental no está preparada. La juventud de Europa Occidental no tiene interés en alistarse en las Fuerzas Armadas. Esto tendrá graves consecuencias en la próxima guerra. Los gobiernos deben proporcionar defensas potentes y eficaces, una protección eficiente contra la contaminación y una política restrictiva para los súbditos extranjeros. Las fuerzas estadounidenses se retirarán completamente de Europa, facilitando así las cosas a los rusos. El caos será perfecto. Inmoralidad. La década de los 90 también pertenece a Satán. La destrucción de niños y jóvenes por un sistema escolar horrible, drogas, pornografía, educación sexual, etcétera, etcétera, continuará. Florece la inmoralidad, se ridiculizan los valores familiares y se idolatran los malos ejemplos, por ejemplo, las estrellas del cine y el pop. El socialismo volverá a ganar fuerza, sobre todo crecerá la influencia de la extrema izquierda. China. China es la única excepción desde el punto de vista económico. Seguirá creciendo. Un liderazgo inteligente utilizará a los 1.000 millones de personas. Sus exigencias son muy modestas. La mano de obra barata en la agricultura y la industria, combinada con la moderna tecnología occidental, proporcionan enormes beneficios a China, que utilizará para reforzar sus fuerzas armadas con armamento moderno. China se convertirá en una superpotencia y, al igual que Japón, tiene una población homogénea, lo cual es muy beneficioso para una nación, a diferencia de las naciones occidentales y Rusia, donde viven muchos extranjeros y grupos étnicos minoritarios. La lluvia de fuego. Habrá un acontecimiento cósmico definitivamente antes de la Tercera Guerra Mundial. Será un hermoso día de verano en Austria. No se ve ninguna nube en el cielo. La gente del pueblo está emocionada. Miran hacia el sol, que empieza a oscurecerse. Son aproximadamente las 10 en punto, hora normal, no hora de verano. Mientras el sol se oscurece, el crepúsculo cubre la tierra. No se trata del habitual eclipse solar, sino de una especie de niebla en el universo, muy lejos de nuestra atmósfera. El cielo se oscurece. Al principio, solo hay unas pocas estrellas, luego aparecen más y más. Al principio, se ven por el oeste y luego por el norte. No hay estrellas en el este ni en el sur, donde se vio el sol por última vez. No hay luna. Es un cielo claro, normal, iluminado por la luz de las estrellas. Todavía se puede identificar el suelo, pero no se puede leer ningún letrero. De repente, las estrellas desaparecen. La oscuridad total cubre la tierra. Pasan unos minutos. Ahora hay más luz. Se pueden ver los alrededores. No hay sol. Se observan miles de millones de puntos blancos en el este. Es como una lluvia de fuego resplandeciente, que se mueve desde el este-noreste hasta el oeste-suroeste muy rápidamente. Está golpeando el suelo como una fuerte caída de granizo. El resplandor pasa de blanco a amarillo y luego a rojo antes de caer al suelo. Caen a distancias de entre 50 metros y 100 metros y no hacen ruido. Cuando llegan al suelo, parecen partículas de polvo o granos de arena. Algunas son tan grandes como el puño de un niño. Los aldeanos
no buscan refugio, no parecen tener miedo. El tiempo transcurrido entre el avistamiento de las partículas en el noreste y su impacto contra el suelo es cuestión de segundos, como máximo 1 minuto. Una vez que las partículas tocan el suelo, vuelve a brillar. Una feroz tormenta comienza a soplar ahora desde el este y crea fuego. Expulsa ante sí el fuego feroz. Arde la hierba, arden los bosques, arden los campos, arden graneros cobertizos y edificios agrícolas. También arden casas y fábricas. El sol no volverá a brillar en este día. La causa de la lluvia de fuego resplandeciente podría ser un cometa, responsable directo o indirecto de la misma. El vidente es incapaz de decirlo. La época del año es el verano, probablemente la primera quincena de agosto. No se indica el año, pero podría ser cualquiera a partir de 1995. La destrucción de Nueva York. La destrucción de Nueva York no será parte de la Tercera Guerra Mundial, pues ocurrirá de antemano. El vidente no puede dar el año. Dios tiene su propia razón. Nueva York está destruida por el odio de los círculos islámico-árabes. Probablemente esté relacionado con la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra de Oriente Próximo, que aún está por llegar. Recordemos que esto se publicó en 1994. Pero en cualquier caso, se hace en respuesta a algo que los estadounidenses han hecho a los árabes. El vidente ha visto la destrucción de Nueva York con todo detalle. En Austria, hace un buen tiempo a principios de verano. Podría ser mediodía. Se desconoce el año. Nueva York será destruida por varios pequeños artefactos nucleares. Uno de ellos podría ser una pequeña bomba atómica. El dispositivo nuclear principal probablemente se lanza desde un barco. El misil volará en curva y explotará detrás de un gran edificio frente al mar. Los edificios no se derrumbarán inmediatamente. Las ondas creadas por la explosión nuclear desplazarán edificios enteros. Algunos pueden inclinarse unos grados. Sin embargo, el resultado es que se romperán por la base. Si se observara el espectáculo desde el mar, parecería como si los rascacielos caminaran hacia el mar, pero desaparecieran lentamente en el suelo. Manhattan será arrasada por completo. Los suburbios de Nueva York no sufrirán daños, solo se destruirá el centro de Nueva York. La radio y la televisión europeas informarán del acontecimiento. Las palabras no tendrán pelos en la lengua. La gente dirá que lo que los estadounidenses hicieron a los árabes fue abominable, pero destruir Nueva York es ir demasiado lejos. La destrucción de Nueva York no tendrá consecuencias para Europa, donde no se aprecian signos inminentes de una próxima guerra. La preguerra. La lluvia de fuego resplandeciente puede considerarse una advertencia de que la Tercera Guerra Mundial está cerca. Lo mismo puede decirse de la destrucción de Nueva York. Incluso el conflicto armado en Oriente Próximo, que tendrá lugar en suelo árabe e incluirá a Arabia Saudí, pero que no implica armas nucleares, es una señal de una guerra por venir. Estados Unidos invadirá la zona petrolera de Arabia Saudí, pero será derrotado. Antes de la Tercera Guerra Mundial habrá guerra en África, desde el norte hasta el sur. Se desconoce su destino, pero se advierte a la población de que no emigre a Sudáfrica. Solo el oeste del continente africano sobrevivirá relativamente indemne. Antes de la Tercera Guerra Mundial, el poder en Europa estará a manos de la izquierda radical. El bolchevismo y el comunismo celebran su renacimiento. La cristiandad y la Iglesia sufren la persecución de los dirigentes de extrema izquierda, especialmente en Italia y Francia. La sociedad multinacional
mostrará sus crímenes multinacionales, ataques, robos, asesinatos, drogas, violaciones, serán hechos cotidianos. Habrá guerra civil en Francia, Italia e Inglaterra. Alemania sufrirá una situación similar, también en los países del norte de Europa. Bohemia, la nación checa y eslovaca, permanecerá estable. La crisis energética alcanzará su punto álgido antes de la Tercera Guerra Mundial. Poco antes del estallido de esta guerra, millones de personas del este y sureste de Europa inundarán las naciones de Europa Occidental. El caos en Europa comienza aproximadamente al mismo tiempo, o poco después de que las fuerzas estadounidenses hayan completado la mayor parte de su retirada de Europa. No se puede confiar en Estados Unidos durante la Tercera Guerra Mundial, solo en los chinos. Reinarán la inmoralidad, la ausencia de amor al prójimo y la negativa a servir en las fuerzas armadas. La guerra en Europa Occidental es el castigo por todo ello. Rusia volverá a ser gobernada por un régimen rojo autoritario. Asegurarán a Occidente su coexistencia pacífica y muchos europeos occidentales se dejarán cegar por ella. La Tercera Guerra Mundial. Primero será el turno de Austria, luego de Alemania y después el de Suiza. Esto es seguro. El conflicto militar durará aproximadamente 2 años, algo menos en Alemania, Austria y Suiza. Los acontecimientos cósmicos como la caída de cometas y los terremotos pueden durar algo más. Los rusos ocuparán primero Austria por su importancia estratégica. Habrá muy poca resistencia por parte de los austríacos. Estados Unidos no intervendrá. Los rusos robarán lo que puedan para mantener alimentadas a sus tropas. Cualquier resistencia será inútil. Cuando la guerra civil en Italia alcance su punto álgido, Rusia la invadirá. Aproximadamente en el momento de la ocupación rusa de Austria, la guerra civil hará estragos en Italia y Francia, gobernadas por gobiernos impíos de extrema izquierda. El clero está siendo perseguido. Habrá asesinatos en masa y saqueos violentos. Los marginados sociales son un peligro para todos los países que comparten fronteras con Francia e Italia. Estas hordas asesinas y saqueadoras no tienen piedad. También destruirán Roma y París, incendiadas por la turba. Arderán como una antorcha. En cualquier caso, debido a la guerra, las grandes ciudades y pueblos serán más o menos destruidos. La supervivencia solo es posible en el campo y en las pequeñas aldeas. La primera arma nuclear de Europa se utilizará en el Mediterráneo. Muchas bombas nucleares estallarán en lo alto del cielo, sobre el mar Adriático, de norte a sur. Las consecuencias son, por supuesto, grandes inundaciones en esa zona. Las ondas de choque se dejarán sentir en Austria y Alemania. Los ataques nucleares de los rusos en el mar Adriático y más tarde en el mar del Norte tienen como único objetivo la destrucción de los buques enemigos que operan allí. También habrá una guerra en los países balcánicos, desde Albania hasta Bulgaria y Turquía. Sin embargo, los rusos perderán las batallas. China ayudará a Europa, indirectamente y con gran reticencia. Las tropas chinas lucharán contra los rusos en Europa Central. En su camino hacia Europa, los chinos conquistarán el sur de Rusia y sus numerosos y pequeños tanques serán superiores a los rusos. Las tropas rusas serán derrotadas. La población europea desconfía, pero no odia a los chinos, sino a los rusos. Al principio, chinos y rusos lucharán entre sí con armas convencionales en la Baja Austria y en la República Checa,
en el norte del Danubio. El frente se romperá 3 veces. Muchas personas morirán como resultado de las batallas de tanques que destruirán toda la zona. No se dejará piedra sobre piedra en la Baja Austria y en la República Checa. Otras naciones del mundo correrán la misma suerte. Estados Unidos y Canadá quedarán devastados. Olvida tus planes de migración. A medida que avance la guerra, las tropas rusas invadirán Europa Occidental. Este último no tiene ninguna resistencia real que ofrecer contra los rusos. La derrota total de Alemania a manos de los rusos solo se evita con la ayuda del vehículo espacial alemán. Es capaz de permanecer suspendido en el espacio y está equipado con un motor revolucionario, cañones electromagnéticos y una máquina capaz de disparar rayos. Este vehículo espacial es superior al que tienen los rusos y puede destruir incluso los misiles más modernos. A estas alturas, media Europa y medio mundo son un montón de escombros. Ahora los estadounidenses deciden ayudar a Europa. Se librarán batallas gigantescas con los sistemas de armamento más terroríficos. Al menos una batalla nuclear tendrá lugar en el Mar del Norte. Todos los países ribereños del Mar del Norte se verán afectados. Olas gigantescas inundarán Inglaterra, Bélgica, Holanda, el norte de Alemania y Dinamarca. Las olas del mar provocadas por una explosión nuclear rusa en el Mar del Norte tienen más de 76 metros de altura. Se propagan rápidamente y crecen aún más. Su poder es feroz y no solo destruyen Londres, sino también grandes zonas del sur de Inglaterra. De vuelta a la Europa central, la República Checa es una nación neutral. Sin embargo, Rusia la ocupará y las batallas nucleares destruirán toda la nación. El infierno reina en la parte occidental de la República Checa. Los rusos y los chinos utilizan bombas nucleares y de neutrones en su primer encuentro. La segunda batalla es aún peor. Los chinos tratan de cercar a las fuerzas rusas, que intentan escapar hacia el norte. La vibración de las múltiples explosiones nucleares puede sentirse en toda Europa central. Se destruyen y arrasan cadenas montañosas enteras para derrotar al enemigo. No se puede describir la brutalidad satánica de la guerra. Un fuego resplandeciente de color amarillo o azufre se eleva sobre el oeste de la República Checa. Tal vez sea el resultado de la explosión de las bombas de neutrones. A continuación, se produce una breve y potente explosión blanco-amarilla que lanza fuego hacia el cielo. Los rusos que huían podrían haber detonado sus armas nucleares, almacenadas en las minas de carbón checas. Esta es la última explosión en la República Checa, pues ahora la corteza terrestre se abre. La primera erupción en lo alto del cielo muestra al Señor crucificado, animado, con sus heridas. El mundo gritará: «Hay un Dios». Nuestro Señor permanece suspendido en el cielo. Luego, lentamente, toma la forma de un abedul. Esto tiene un significado especial, ya que hace siglos se hizo una profecía en Alemania en relación con un abedul. Ahora toneladas y toneladas de lava, piedras y escombros son expulsados al aire, cubriendo áreas a más de 100 kilómetros de distancia del centro. La ciudad de Praga quedará completamente cubierta por él, y nadie podrá decir en el futuro dónde estuvo Praga. Inmediatamente después de que la corteza terrestre se abra, el terremoto más gigantesco de la historia de la humanidad sacudirá todo el planeta durante un día entero. Nada quedará en pie sobre la tierra, pero Dios preservará algunos hogares.
Se liberan inmensas cantidades de gas venenoso, subirá a la atmósfera y a la biosfera y creará 3 y más días de oscuridad. El aire estará envenenado durante días, pero los vientos expulsarán las nubes venenosas hacia el este. Sin embargo, la guerra aún no ha terminado, aunque ahora se lucha con medios moderados. Los rusos están huyendo. Los países europeos forman un nuevo ejército compuesto por voluntarios. La disciplina y la moral han desaparecido en las fuerzas rusas. Son aniquilados por completo. Rusia se derrumba. Los líderes comunistas están siendo asesinados y su culpa histórica se lava ahora la sangre de millones de muertos inocentes. A los supervivientes de todo el mundo no les queda nada. 600 millones serán los elegidos para sobrevivir. Esto es más que suficiente para nuestro devastado planeta. La situación después de la guerra. Después de la guerra, no habrá odio entre las naciones. Las antiguas fronteras históricas volverán a establecerse pacíficamente para formar naciones homogéneas. La sociedad multinacional está acabada. Alemania tendrá un emperador. Se le devolverán todos los países de habla alemana y las tierras alemanas del norte, sur, este y oeste. Incluso Austria y Suiza pertenecerán voluntariamente al nuevo imperio alemán. Polonia devolverá partes de Polonia a Alemania, pero Rusia le devolverá sus tierras en el este. Los chinos recibirán parte de Siberia e Italia, tras una batalla que perderá. Deberá devolver Tirol del Sur a Austria. Todas las sectas religiosas se unirán en una cristiandad limpia y renovada. Unirá a todas las naciones la paz, pero sin fusionarlas ni fusionar sus culturas. La Iglesia dejará de ser una institución poderosa a escala mundial. La cristiandad en su forma más pura entrará en los corazones de los supervivientes.